haciendo grande al maligno. Segunda de Corintios 4, 3, 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, estos dos versículos aislados han sido determinantes a la hora de esgrimir un entendimiento teológico errado por parte de algunos, por otra parte, muy influyentes en el mundo, sobre todo neopentecostal carismático. Ellos enseñan que por causa de Satanás y de sus demonios, las personas están ciegas ante el Evangelio y que, por tanto, es imprescindible atar al diablo como paso previo y necesario, de manera que las personas puedan recibir el Evangelio y, por tanto, ser salvas. Yo diría que demasiado postín le dan al diablo. Sí, Peter Wagner, uno de los principales propagadores de tantas herejías de tipo dominionista en estos últimos años y maestro de muchos otros, escribe él, Peter Wagner, lo siguiente en su libro Confrontemos las potestades, páginas 170 y 171 en español, su versión en español. Dice así Peter Wagner, cito: sin embargo, este no fue el caso de Samaria. Felipe experimentó lo que los misiólogos mencionan como una movilización masiva, no de unos pocos, sino multitudes unánimes. Llegaban a Cristo. Pablo dice que cuando el Evangelio no avanza, como es de esperar, es porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Segunda de Corintios 4:4. Parece ser que en Samaria se lanzó a este cegador espiritual lo suficientemente lejos como para que resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fin de la cita. Hermanos, qué manera tan sutil de manipular la Escritura. Así que el diablo impedía la luz de Cristo brillar en Samaria hasta que fue expulsado. ¿El diablo? ¿De veras? ¿Realmente el bendito apóstol Pablo dijo lo que Wagner dijo que dijo? Pues no lo dijo. Pablo dijo otra cosa muy diferente en 2 de Corintios 4:4. Veámoslo analizando el versículo anterior también. Eso nos lleva a un punto número 1. El Evangelio encubierto para los destinatarios de la condenación. Leemos ahora en el versículo 3 de 2 de Corintios capítulo 4. Leemos así: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Bueno, veamos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del cual Pablo no se avergonzaba, porque es poder para salvación a todo aquel que cree, estoy citando Romanos 1:16, está encubierto y no efectúa su poder entre los que se pierden. Eso dice la Escritura. Ahora bien, ¿quiénes son los que se pierden? Esta es la pregunta. Bueno, la respuesta está en el siguiente versículo. Leemos de nuevo versículo 4 de 2 de Corintios capítulo 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, los que se pierden son los incrédulos. Los incrédulos no lo son porque el diablo les haya cegado o les haya privado de la fe. Son incrédulos porque, a saber, número 1, jamás fueron conocidos por Dios, Romanos 8:29. Número 2, consecuentemente, no buscan la verdad de Dios y jamás lo harán, Juan 3, 18 al 20. El diablo nada tiene que ver con este asunto directamente. Hermanos, el diablo es como el buitre, se aprovecha de los desechos. El diablo simplemente toma ventaja de esas personas que no fueron, ni son, ni serán de Dios, porque son los incrédulos, y toma toda la ventaja que Dios le permite sobre ellos. Suena crudo, pero es así. Vamos a un segundo punto, definiendo más la cuestión. El problema. El problema es la incredulidad, no el diablo. Por lo tanto, el planteamiento es a la inversa. No es que el diablo está impidiendo que las personas se entreguen a Cristo, aunque siempre lo intentará. Es que esas personas aludidas por Pablo son suyas, es decir, son del diablo. Son incrédulos, no simplemente impíos. Hay impíos, como lo fuimos nosotros, que un día sí nos resplandeció la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué? Pues porque nunca fuimos incrédulos, sino que fuimos predestinados para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Cristo, Romanos 8:29.
Dicho de otro modo, un incrédulo es aquel impío que jamás dejará de serlo. Es incrédulo, no cree ni creerá. Punto 3. ¿Qué ocurre si admitimos lo que enseñan Wagner y todos los que están con él al respecto? Bueno, si por el contrario creemos que el Dios de este siglo, es decir, el diablo, puede conseguir que las gentes no se entreguen a Cristo y por ende nosotros los cristianos tenemos que impedirlo y podemos llegar a hacerlo, bueno, aquí acontecen como poco 4 mentiras. Número 1, el diablo es demasiado poderoso. Número 2, nosotros tenemos un trabajo que hacer no ajustado a la palabra y prácticamente imposible de lograr. Número 3, nosotros nos llevamos la gloria cada vez que logramos que un alma sea libertada de la ceguera del diablo. Y número 4, como consecuencia, Dios es espectador pasivo de todo ello. 4 mentiras. Concluyendo, el diablo no ciega el entendimiento de los impíos para perdición, sino el entendimiento de los incrédulos, para que sea evidente esa perdición. Hay una gran diferencia, insisto en eso, entre ser impío y ser incrédulo. El diablo solo puede definitivamente cegar a aquel que se pone de acuerdo con él, aunque sea de forma tácita, en contra de la verdad de Dios. Esta es la definición del incrédulo. Hermanos, Dios está en control, no el diablo, ni tampoco nosotros. Dios les bendiga.